Espero que estéis muy bien, bienvenidos a Matemáticas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, he visto algunos de los ejercicios que me habéis enviado, ¿vale? De las dos funciones que teníais que hacer. Y, bueno, he visto algunos pequeños detalles que me gustaría revisar. Hay gente que no me lo ha enviado, ¿vale? Y pensad que esto tiene el mismo efecto que cuando mandábamos tarea en clase presencial y pasábamos a ver quién los tenía hechos antes de quizá corregirlos en la pizarra y demás. Es decir, acordaos que miraba a ver quién lo tenía, quién no, y viendo un poco lo que habíais hecho, pues ya lo intentábamos explicar en la pizarra para que la gente que había tenido dudas a la hora de hacer los ejercicios no se quede atrás y pueda, digamos, esclarecer y resolver los problemas que ha tenido al hacer los ejercicios. Si os mando tarea para un día en concreto, como puede ser hoy, lunes, lo ideal es que me lo enviéis antes de hoy, ¿vale? Para que yo pueda ver qué es lo que habéis hecho, en qué podéis haber fallado, cómo vais, etcétera. Si os esperáis a ver la corrección y me lo enviáis, pues desde luego no hay ninguna garantía de que luego en un examen donde no tenéis la corrección delante lo podáis hacer bien. ¿De acuerdo? Entonces intentadlo, enviádmelo. Si tenéis dudas, tenemos esencia para comunicarnos. Yo creo que se nota, ¿no? Un poco que podéis comunicaros conmigo a la hora que queráis, el día que queráis, ¿vale? Y yo siempre estoy disponible. Vamos allá. En el primer ejercicio nos dice que la tarifa de una empresa de mensajería con entrega domiciliaria es de 12 euros, ¿vale? 12 euros por tasa fija, ¿de acuerdo? Esto es una tasa fija. Eso significa que enviemos lo que enviemos, ¿de acuerdo? Siempre nos van a cobrar 12 euros como mínimo. Y luego nos dice que son 5 euros más por cada kilo, ¿vale? Por cada kilogramo. Bien. Dice hallar la expresión analítica de la función precio del envío en función de peso en kilogramos. Muy bien. Acordaos que una función de este tipo siempre tiene una estructura como esta. ¿De acuerdo? Es una función afín. Si tengo tasa fija, si no tuviera tasa fija, sería una función lineal, ¿vale? No tendría este valor. Bien, y nos dice, haya la expresión analítica. Lo mejor que podéis hacer aquí es una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla donde X sea el peso, ¿de acuerdo? Y Y sea el precio, ¿vale? Va a ser un precio que depende de los kilogramos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio, como he dicho, depende de los kilogramos. Luego, la variable independiente, X, va a ser el peso. ¿De acuerdo? Cuanto más peso, más precio. Cuanto menos peso, menos precio. ¿De acuerdo? Y la Y va a ser el precio. Es la variable dependiente. Si representásemos gráficamente la función, el peso iría abajo y el precio iría arriba. Cuidado porque he visto alguna gráfica al revés, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, si enviamos un paquete que no pesa, que tiene un peso de 0, no tiene por qué pesar 0, ¿vale? Las cosas no suelen pesar 0, a menos que sean radiación electromagnética, pero si enviamos una carta tiene un peso. Lo que pasa es que seguramente está más cerca de 0 que de 1 kilo. De manera que el peso se puede considerar 0 y me van a cobrar 12 euros, ¿vale? Porque a pesar de que no llega a 1 kilogramo, la tasa fija son 12 euros. Y si tiene un peso de 1, pues pesaría 12 más 5, 17, ¿vale? Y si tiene un peso de 2 kilos, pues ya serían 12 más 2 veces 5, que son 10, pues 12 más 10, 22, ¿de acuerdo? Y si tuviera X, pues está claro que van a ser los 12 más 5 euros por cada kilogramo. Y si tengo X kilogramos, pues 5 por X, ¿vale? Fijaos que tanto este como este, que así haciendo cuenta de la vieja, son muy fáciles de averiguar, porque la función es bastante sencilla. En este concreto serían los 12 fijos más 5 euros por 1 kilogramo. Y en este serían 12 euros de tasa fija más 5 euros por 2 kilogramos, ¿vale? Esto es el 17 que hemos visto antes y esto es el 22 que hemos visto antes. Como he dicho, aunque es muy fácil
averiguar los valores de la tabla simplemente fijándonos en el enunciado, bueno, pues si es 1 kilo más, 5 euros más. Y 12 más 5 son 17. Y en el otro, pues 5 más, 22. Y en el siguiente, pues 22 y 5, 27. Y podríamos seguir. Pero si tengo X kilos, una cantidad indeterminada de kilos, serían 12 más 5 por X. Fijaos que esto ya es la función. Si lo escribo de esta forma, ordenado con la X primero y luego el término que no tiene X, sería 5X más 12. ¿Lo puedo escribir así? Sí, ¿vale? Acordaos que la suma, la resta no, pero la suma es conmutativa. Eso significa que no importa el orden en que escribáis los dos sumandos, ¿vale? De manera que esta y esta son la misma. Pero para que se parezca un poco a esta, vamos a dejarla de esta forma, ¿vale? Ordenada de manera que el 5x está primero y luego 12. Vale, mirad, representadla gráficamente. Voy a representar esta función. ¿Cómo? Pues necesito establecer un eje de coordenadas donde aquí tenga el eje X, que ya hemos dicho que va a ser el peso, ¿vale? Porque es el que hace que la otra variable dependa de él. Es decir, el peso no depende del precio, aunque uno pueda pensar que sí, ¿vale? No, lo que cambia el precio es el peso. Luego el peso es la variable independiente, va abajo, y el precio irá en el eje Y, irá aquí arriba, ¿vale? ¿Qué pesos manejamos? Fijaos, pues si ponemos que esto es 0, pues esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, ¿vale? En una hoja de cuadros puedes dejar la misma separación, 2 o 3 cuadritos entre cada uno de los valores de este eje. Y aquí podéis hacer lo mismo, ¿vale? No hagáis una gráfica que sea excesivamente pequeña porque no se va a ver bien lo que queréis representar, ¿vale? Es mejor que aprovechéis el espacio e intentéis alargarla pues, a todo el ancho de la hoja o cojáis un buen cachito, ¿vale? Pero no hagáis un cuadrito pequeñito para representar una gráfica porque si queremos representar algo no se va a ver bien, ¿de acuerdo? A ver. Anem a veure si així. A veure, passa. Vale. Vinga. Bona nit. Vale. ¿Qué más? Fijaos, representarla gráficamente. En el precio tenemos 12, aunque aquí lo había puesto antes y ahora no, 17, 22, para 3, 27, para 4, 32. Pues podemos hacer que estos sean 10, que estos sean 20, que estos sean 30. En una hoja de cuadritos será incluso más fácil, porque podéis dejaros, por ejemplo, 5 cuadritos entre cada uno, y cada uno de esos cuadritos serán 2. De manera que si dejáis 5 cuadritos serían 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. ¿De acuerdo? Yo como no tengo cuadritos aquí, aunque podría dibujarme una gradilla de... una gradilla de cuadros, pues, prefiero no hacerlo, ¿vale? Primero porque me gasto todo el boli y segundo porque no es necesario. Fijaos, 0, 12. El primer punto tendríamos de peso 0 kilogramos y 12. Que nos vendría por aquí. ¿De acuerdo? Cuando vamos a 1 kilogramo de peso, el precio del envío son 17. 17 que ya nos caería más o menos por aquí. Bueno, un poquito más hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vale. En 2 tendríamos 12 y 10, 22. Pues ya nos caería un poquito por encima del 20. Aquí. Con el 3, 27. Ya subimos más allá del 20 hasta casi llegar al 30, ¿de acuerdo? Ahí. Y con el 4, 32. Nos pasamos de 30. Fijaos que si el 30 está aquí, pues nos pasamos un poquito más. Un poquito más abajo. Ahí está. ¿Qué tenemos? Una gráfica que presenta esta forma. ¿De acuerdo? Mirad, no pasa por el 0, 0, de manera que no es una gráfica lineal, no es una función lineal, es una función afín, ¿vale? De esta forma, como ya hemos visto en su expresión analítica. ¿Cuánto costará enviar un paquete de 750 gramos? Ahora podéis hacer dos cosas. Si vuestra gráfica es grande y se puede leer muy bien en los dos ejes, lo que podéis hacer es, si esto se puede dividir, por ejemplo, en varios
segmentos más pequeños, ¿vale? Si yo lo divido entre 4, cada uno de estos segmentos son 250 gramos. En el tercero tendríamos 750 gramos, ¿vale? 750 gramos que cuando yo suba llega hasta aquí, y esto es aproximadamente entre el 10 y el 20, a mitad serían 15. Es decir, lo podéis resolver gráficamente si vuestra gráfica es lo suficientemente grande y la escala está bien hecha. ¿Hay una manera mejor de hacerla? Desde luego. Hay una manera más matemática, ¿de acuerdo? Una manera más infalible que confiar en que haya hecho la gráfica bien. Fijaos, cuando aquí tengo esta forma para esta gráfica, me dice, si envío un paquete de 750 gramos, ¿cuánto cuesta? Pues mi precio será igual a 5 por el peso más 12. El peso son 750 gramos. Aquí estamos midiendo siempre, no lo he puesto, debería, kilogramos, ¿vale? Luego, 750 gramos son 0,75 kilogramos. ¿De acuerdo? Acordaos que en un kilogramo caben 1000 gramos, de manera que para pasar de gramos a kilogramos, divido entre 1000. Aquí entonces tendríamos 0,75 kilogramos. 5 por 0,75, pues son... ¿Cuánto es esto? 1,5, 1,5, son 3,75. Pues serían 3,75 más 12. Esto da 15,75. ¿Vale? 15,75 euros. Como veis, aquí había más o menos acertado. De hecho, si me pongo un poco ahí puntilloso, sí que es verdad que esto coincide un poco por encima de la mitad, pero si no tengo una gráfica muy grande, no puedo saber los decimales con exactitud. Lo mejor siempre va a ser usar la expresión analítica. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo igual para el siguiente, y vamos a hacerlo de las dos formas. Nos dice, si disponemos solo de un billete de 50 euros, ¿cuál es el peso máximo que podemos enviar? Bien, 50 euros no lo tenemos contemplado dentro de nuestro precio. Tendríamos que alargar la gráfica mucho, ¿vale? Y entonces aquí, estos serían 40, y más o menos aquí sería 50. Y podríamos decir que si esto llega hasta aquí, y bajamos hasta abajo, ¿vale? Si mantengo la misma, pues serían 6 y algo, o 7, quizá, dependiendo de un poco la gráfica, ¿vale? Bien, como veis, esta forma no es muy exacta. Realmente no vamos a poder determinar correctamente el peso de ese objeto que yo necesito enviar con un billete de 50 euros. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo, con la gráfica, ¿vale? A esto, cuando a mí ya no me cae en la gráfica aquello que quiero averiguar, se le llama extrapolar. Extra significa fuera, de manera que voy a hacer un cálculo que está fuera de mi representación. Cuando yo hago un cálculo que sí está dentro de mi representación, se llama interpolar. Inter, dentro. ¿Vale? Interpolar, cuando yo puedo hacer cálculos aquí, 3 me da 30, o 4 me da 32, ¿no? Como habíamos hecho, 3 me da 27. Y extrapolar ya cuando tengo que hacer algo fuera, ¿vale? Fuera porque ya se sale de mi representación. Bien, fijaos, aquí tengo la función analítica, y yo sé que ahora el precio máximo que voy a pagar son 50 euros. Lo que no sé es el peso. El peso es lo que yo quiero averiguar. De manera que se nos crea en precio el 50, pero en peso que yo quiero averiguar tengo que poner una X porque no lo sé. Tengo, por tanto, una ecuación de primer grado. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues este 12 lo vamos a pasar a este lado, lo voy a calcular aquí, ¿de acuerdo? 50 menos 12 es igual a 5X. ¿Qué es lo que me queda aquí? 50 menos 12 son 38, ¿vale?
igual a 5x. ¿Cuánto valdrá la x? Pues 38 partido por 5, ¿vale? 38 partido por 5, que son pues 760 entre 100, 7,6. 7,6 euros. ¿Vale? Con esto es mucho más exacto que intentar hacerlo con la gráfica. Es posible que con vuestras gráficas hechas en una hoja cuadriculada sea mucho más preciso y lo podáis resolver bien de forma gráfica, ¿vale? Alargando bastante la curva. Pero yo, que he hecho la escala en el aire, porque aquí no tengo cuadros, pues fijaos que la dificultad es mucho mayor y es mucho menos exacto utilizar la gráfica que utilizar la fórmula. Utilizar la fórmula de mi función, mi expresión analítica, siempre es lo más exacto que yo puedo utilizar para interpolar o para extrapolar, ¿vale? Ok, vamos al siguiente. Seguimos en mates, así que no lo borro, aunque casi se va. Y en el siguiente nos dice, una empresa de fotografía cobra... Bueno, eso ha sido fatal, no ha sido una cobra. No sé, perdón. Por el revelado de un carrete, un precio fijo de 1,5 euros. Ay, esto supongo que estoy contento. Mañana, hoy es domingo. Mañana es lunes, digamos que empieza la fase 1 de la desescalada y bueno, ahí tengo algunos amigos que tienen negocios que van a poder abrir, están un poco más contentos. No todos en general, podremos salir un poco más, podremos hacer una serie de cosas que antes no podíamos. En general, pues está bien empezar a levantar la cabeza y salir de esto. La verdad que está bastante bien. ¿Significa que el virus está de vacaciones? No, el virus está ahí, ¿vale? Y hay que seguir con las normas de higiene, las normas de seguridad, distancia, etcétera, ¿vale? Lo único que significa es que ahora en nuestros hospitales hay sitio para nosotros si nos contagiásemos, ¿vale? De manera que hemos conseguido aplanar la curva lo suficiente como para que ahora podamos retomar más o menos poco a poco vida normal y si hay algún problema, los hospitales estarán, digamos, dispuestos a alojar a la gente que se infecte, porque seguirá habiendo infectados, por supuesto, pero ya hemos conseguido no saturar los centros sanitarios. Eso es la desescalada, ¿de acuerdo? Poco a poco, y recuperar la economía, desde luego. Una empresa de fotografía cobra por el revelado de un carrete un precio fijo de 1,5 euros y por cada foto 50 céntimos. Vaya chapa nos ha contado el Dani aquí en un momento, pero creo que os viene bien también de vez en cuando, ¿vale? Porque entiendo que podéis ver mucho las noticias y demás, o podéis pasar del tema, y pues es posible que con vuestros padres comentéis el tema y ellos os lo expliquen, o lo entendáis directamente viendo las noticias, ¿vale? Pero si no sabéis muy bien a cuento de qué viene esto de la desescalada, pues obviamente es un balance entre podemos albergar gente en los hospitales, vamos a ir recuperando la economía. Ok, esto es 1,5 de tasa fija y 50 céntimos, que obviamente es medio euro, 0,5, ¿vale? Por fotografía. Es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿de acuerdo? Fotografía, acordaos que es un hiato, lleva acento en la i, tilde. Representar la función coste del revelado en función del número de fotos e indicar su expresión algebraica. Lo mismo de antes. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Pues ver quién es la x y quién es la y. Quién es la variable independiente y cuál es la dependiente. Aquí tengo una tasa fija de dinero, ¿vale? Y medio euro, 50 céntimos por fotografía. Cuando yo tengo algo como esto, ¿vale? Normalmente esto de aquí, tanto en los kilogramos como si fuera un taxista con kilómetros o fotografías, esto van a ser, digamos, el término independiente, la variable independiente, ¿vale? El precio que yo pague dependerá de las fotografías que yo quiera revelar. Depende el precio de las fotografías. Luego aquí tendremos fotografías y aquí tendremos precio, ¿de acuerdo? Bien, con 0 fotografías, que es un poco absurdo, ¿vale? Me van a revelar, me van a cobrar 1,5 euros. Obviamente este incluso podríamos no representarlo, ¿de acuerdo? Porque no creo que nadie vaya a no revelar fotografías. Hola, por favor, ¿me puede cobrar 1,5 euros por nada? Pues obviamente no.
¿vale? Para eso igual es más divertido coger monedas de 10 céntimos, 15, y tirarlas por la alcantarilla. Pues por ejemplo, eso puede ser más divertido. O gastarlo e invertirlo en algo que nos haga falta de verdad. Bien, con una foto tendremos el 1,5 más 0,5, ¿vale? Que serán 2 euros. Con dos fotos tendremos 1,5 más 0,5 por 2, porque habremos revelado dos fotografías. Que esto es un euro más 1,5, 2,5. Si os preguntáis qué es lo de revelar fotografías, ¿vale? Pensad que hay fotografías, hay cámaras fotográficas que todavía son analógicas, ¿vale? Porque hay gente que busca un grano distinto en sus fotografías y que no sea, digamos, una fotografía generada de forma digital por una cámara como puede ser la del móvil o cámaras de fotos digitales, ¿vale? Sino que prefieren que sea una impresión sobre una película, que haga reacción con la luz, como se hacían las fotos antiguas, ¿vale? Entonces, existen todavía los reveladores de fotos y existen ciertos fotógrafos que deciden hacer fotografías de forma analógica, ¿vale? Os digo por si no os suena ya qué es eso de revelar fotos, con lo sencillo que es hacer una foto con el móvil y luego eliminarla si no te gusta o compartirla en las redes sociales. Pero bueno, sigue existiendo, ¿de acuerdo? Entiendo que esto es un poco anacrónico, pero sigue existiendo. Con 3 tendríamos 1,5 más, madre mía, parece que me he cenado un payaso yo. Estoy súper divertido. 3 euros, ¿de acuerdo? Si yo ahora tuviera que revelar, muy bien, que establecer cuál es mi función analítica, aquí con la X yo tendría 1,5 más 0,5 por X fotografías. Fijaos, por 1, por 2, por 3, 1, 2, 3, ¿vale? X, pues por X. Esta sería mi función analítica. Luego, mi precio, en función de las fotos que yo revelo, será 1,5 más 0,5x, o como habíamos hecho en el ejercicio anterior, 0,5x más 1,5, ¿vale? Esta será la función analítica para el problema que tenemos entre manos, ¿ok? ¿Cómo lo represento? Pues exactamente igual que habíamos representado antes. Aquí pondremos la variable independiente, que es el número de fotografías, ¿vale? Eje X, y aquí pondremos en el eje Y el precio, ¿ok? Que está en euros. Bien, precio parece que no se va a ir mucho de la manga, no es como antes, ¿vale? Que vamos a gastar euros y euros y euros en envíos. Aquí, pues podemos poner 0,5, podemos poner 1, podemos poner 1,5, podemos poner 2, podemos poner 2,5, voy a jugármela un poco, voy a poner un 3 aquí. Y aquí en fotografías vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí vamos a poner una fotografía, 2 fotografías, 3 fotografías, 4 fotografías, 5 fotografías. Bien, empezamos ya aquí, ¿vale? Porque con 0 fotografías el precio base básicamente es 1,5. Probablemente aquí no va a haber ningún tipo de precio, porque realmente no puedo revelar media fotografía, ¿vale? Esto viene un poco cuando aprendimos a hacer gráficas, que yo os dije que teníamos una serie de gráficas que no tenían que unirse los puntos, ¿vale? No tiene sentido porque yo no puedo revelar foto y media, o foto con 4, o foto con 6. Entonces aquí debería pintar puntos. Pero como estamos en funciones, y las funciones, o esto digamos solo sirve para que podamos establecer una relación y hacer una función, aquí sí que lo vamos a hacer, ¿vale? En funciones sí que vamos a pintar una línea para esta función afín, ¿vale? Afín porque tiene una pendiente y tiene una ordenada en el origen. Y nos dice, ¿cuánto costará revelar un carrete de 36 fotografías? De nuevo podríamos, fijaos, podría venirme hasta aquí, pintar la puerta, ¿vale? Y cuando llegue a 36, que seguramente tendría que seguir y pintar la ventana, pues subir y ver qué precio tiene. Obviamente no lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer con la gráfica porque ya hemos visto en el ejercicio anterior que tenemos problemas de exactitud si lo hacemos con la gráfica, a menos que la gráfica esté muy bien hecha, ¿vale? Y aunque esté muy bien hecha, siempre podemos cometer un pequeño error. Con esto no vamos a cometer un error jamás. El precio que yo voy a pagar por 36 fotografías, ¿vale? Por 36 fotografías lo podemos poner de esta forma, igual que cuando hacíamos el valor numérico de un polinomio, ¿os acordáis? Que teníamos que, si el valor numérico de un polinomio era 3x, el valor numérico de p, 6, era 3 por 6, pues esto es exactamente lo mismo. Esto es, básicamente, dime qué precio hay para 36 fotografías, no tiene más.
Pues 0,5 por 36 más 1,5 de precio fijo. ¿Vale? 36 por 0,5 es lo mismo que 36 dividido entre 2, por un medio, que son 18. 18 más 1,5 son 19,5 euros. Este es el precio que yo debería pagar por un carrete de 36 fotografías. ¿Vale? Antes las fotografías venían en carretes, que eran, pues, un carrete era un rollo de una película, de una, iba a decir tela, pero no es tela, ¿vale? De un material donde se imprimía, ¿vale?, la fotografía. Básicamente se dejaba entrar la luz en esa pequeña parte de la película y reaccionaba con lo que había ahí y digamos que se quedaba la luz grabada en lo que se llama un negativo. Y luego se utilizaban sustancias como nitrato de plata y algunos reactivos que hacían que esa luz, pues, que estaba ahí imprimida en el negativo tomara colores y tomara otros tonos. ¿Cuánto cuesta revelar un carrete de 36 fotografías? Lo tenemos. ¿Cuántas fotos podremos revelar con 100 euros? Pues unas cuantas, ¿vale? El precio ya puedo poner directamente 100 euros. Y aquí pondré 0,5 por X más 1,5. Fijaos que cuando a mí me piden cuánto precio son tantas fotografías, lo que cambio es la X, que es el número de fotografías. Cuando a mí me piden cuántas fotografías puedo revelar con este precio, como ya sé el precio, cambio precio por el precio que me dicen. Y así puedo despejar la X, ¿vale? ¿Aquí qué voy a hacer? Pues 100 menos 1,5 es igual a 0,5x, ¿vale? Esto es todo ecuaciones de primer grado, del segundo trimestre. 100 menos 1,5 son, lo voy a poner aquí, ¿vale?, 98,5 igual a 0,5x. ¿X cuánto será? Pues será 98,5 partido 0,5. Partir algo por 0,5 es lo mismo que multiplicarlo por 2, ¿vale? Esto multiplicado por 2, pues básicamente van a ser, pues fijaos, 98,5 van a ser 197. Pues 197 euros, ¿vale? Porque falta 1,5 para 100, 100 por 2, 200, 200 menos 2 veces 1,5, que son 3, 200 menos 3, 197. Y ya está. Esto era el ejercicio, básicamente. Primero, igual que antes, que con lo que sabemos del enunciado hiciéramos una tabla para poder decir qué función analítica tenemos en la función, ¿vale?, en la gráfica. ¿Qué expresión, más bien, tenemos en la función? Y luego representar la gráfica, ¿vale? Esto realmente lo he tapado, pero seguiría así hasta el infinito. Igual que aquí podría seguir. Lo que pasa es que no podemos revelar un número negativo de fotografías, ¿vale? Una vez que ya tenéis representada y ya tenéis la función analítica, o la expresión algebraica más bien, pues podemos sustituir lo que nos pidan para calcular la otra cosa. ¿Qué nos piden fotografías? Me dan un precio, sustituyo precio, saco fotografías. ¿Que me piden precio y me dan fotografías? Sustituyo fotografías, saco el precio. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Y a pesar de que haya gente de que no me lo ha enviado y aquí tiene la corrección, preferiría que lo hagáis y me lo enviéis, ¿vale? Es un poco como si os mirara la libreta y viera que habéis tenido los ejercicios hechos a lo largo del trimestre. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego.